Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Osman Joel Ramos Rivas, con número de cuenta 2022-100-455. Estoy cursando la carrera de Derecho. En esta ocasión estoy en la clase de Derecho de los Tratados, en la cual les voy a hablar sobre las causas de extinción de los tratados internacionales, un análisis y un ejemplo práctico sobre los tratados de Tordesillas, que esto es lo que he escogido yo. De modo que tenemos que comenzar sabiendo que en esta presentación se analizará las principales causas de extinción de los tratados internacionales, siguiendo con el caso específico del Tratado de las Tordesillas, cómo se extinguió, por qué causa, y pues como objetivo tenemos que analizar las principales causas de extinción de los tratados internacionales y presentar lo que es el caso ilustrativo sobre el tratado, en este caso, Tratado de las Tordesillas. La importancia sería comprender estos mecanismos que es esencial para la estabilidad y evolución del derecho internacional. A continuación hablaré sobre las causas de extinción de los tratados, que según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las principales causas de extinción son el cumplimiento del objeto o propósito, ¿no? Que sería que el tratado se extingue cuando se ha alcanzado el objetivo para el cual fue firmado, ya que una vez que el propósito del tratado se cumple, ya no es necesario mantenerlo en vigencia. Después tenemos el mutuo consentimiento como punto 2, que las partes del tratado pueden acordar de manera voluntaria y de mutuo acuerdo terminar el tratado. Después tenemos el incumplimiento material, que si una de las partes no cumple con las obligaciones esenciales del tratado, que sería como no ejecutar las disposiciones principales, el tratado puede ser considerado extinto, y esto ocurre cuando el incumplimiento básicamente grave o hace imposible continuar con el acuerdo. Después tenemos el cambio fundamental de circunstancia, que este es muy importante para este tratado en el cual les voy a hablar, que sería rebus sic stantibus, que sería si ocurren cambios imprevistos y significativos de circunstancias bajo las cuales se firmó el tratado, lo que hace que esto ya no sea aplicable o razonable, por así decirlo, y el tratado pueda extinguirse. Por ejemplo, serían cambios políticos o geopolíticos que sean de manera significativa y que puedan invalidar las condiciones iniciales. Como sexto punto tenemos la extinción de la personalidad jurídica de una parte, que si uno de los países o actores involucrados en el tratado deja de existir como entidad jurídica, por ejemplo, si un país se disuelve o cambia drásticamente su estructura política, el tratado pierde su validez con respecto a esa parte, ¿no? Después tenemos el desuso, que si un tratado no se aplica durante un largo periodo de tiempo, las partes dejan de cumplir con sus disposiciones, pueden llegarse a extinguir por el simple hecho de que ya no se utiliza, ¿no? O ya no tiene la relevancia práctica en la relación entre las partes. Básicamente, estas causas de extinción permiten que los tratados sean más flexibles y que se adapten a las nuevas realidades internacionales, asegurando que solo permanezcan vigentes aquellas que siguen siendo útiles y efectivas. De modo que, como ejemplo práctico, como les mencioné en el Tratado de las Cortesías, tenemos 4 puntos importantes, que primeramente el contexto, que el Tratado de Tordesillas fue firmado el 7 de junio de 1494 entre España y Portugal, con el objetivo de dividir el mundo no europeo para sus colonizaciones, ¿no? ¿Qué sería? Que el tratado fue negociado y aprobado principalmente por el Papa Alejandro VI, y tenía como objetivo resolver la disputa entre ambos países sobre las nuevas tierras descubiertas en el continente americano. El tratado dividió el mundo, ¿no? El mundo que no europeo, en dos áreas de influencia separadas por lo que era una línea imaginaria. No existía realmente, pero se hacía mentalmente desde qué punto hasta qué punto iba a pertenecer para cada uno. El tratado otorgaba principalmente que España el derecho de colonizar las tierras al oeste de la línea, mientras que Portugal tenía el derecho de colonizar las tierras al este de la línea. La intención era evitar básicamente el conflicto entre ambos países durante la expansión colonial. Después tenemos la causa de extinción invocada, que es el cambio fundamental de circunstancias, que este es el que mencioné, Rebus sic stantibus, que aunque el Tratado de Tordesillas fue realmente muy importante para lo que era la época, finalmente se extinguió debido a un cambio fundamental de las circunstancias que se enmarcaban dentro de una de las causas de extinción de los tratados, que está definida por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Como sabemos, el principio de rebus sic stantibus
establece que un tratado puede extinguirse si ocurre un cambio esencial de circunstancia que haga imposible o irracional la continuidad del tratado, ya que las condiciones bajo las cuales fueron firmadas ya no existen. En este punto serían los cambios de circunstancia que afectaron la vigencia del tratado. En este punto les tengo cuatro, que sería el descubrimiento posterior de nuevas tierras, que en el siglo XVI, después de la firma del tratado, se descubrieron nuevas tierras como la costa de Brasil por Pedro Alves Cabral en 1500, que se encontraba en el este de la línea que dividía las áreas influenciadas de España y Portugal. Según el tratado, esto llevó a Portugal a ocupar lo que era el territorio en el continente americano, lo que contradecía, ¿no?, las disposiciones del Tratado de Tordesillas. Después tenemos la violación y la flexibilidad del tratado, que sería que a medida pasada la expansión colonial, continuó la línea de demarcación establecida por el tratado, se mostró impátrica, ¿no? Ya no era lo que básicamente se estaba tomando en cuenta, por lo que se comenzó todo esto. Después tenemos la intervención de otras potencias europeas que en ese mismo siglo, otros países europeos como Inglaterra, Francia y Países Bajos, perdón, comenzaron a desafiar la supremacía española y portuguesa en el Nuevo Mundo, ya que no conocían las fronteras impuestas por el Tratado de Tordesillas. Estos nuevos actos internacionales crearon una nueva dinámica geopolítica que ya no estaba regulada por el tratado original. Entonces, tras eso, llegó tratados posteriores, ¿no?, que llegaron a que todo esto finalizara de tal manera que la firma de otros acuerdos y tratados como el Tratado de Madrid de 1750, donde se redefinieron nuevamente las fronteras de influencia de América, marcó el fin del Tratado de Tordesillas. Este tratado nuevo, de hecho, reemplazó y derogó, ¿no?, las disposiciones originales del Tratado de Tordesillas, lo que llevó a la extinción formal del tratado original. Tras esto ocurrieron consecuencias y una extinción del tratado, ¿no? Que el tratado de Tordesillas dejó de ser relevante y aplicable debido a los cambios fundamentales de las circunstancias que hicieron que el acuerdo ya no reflejara lo que era la realidad de las relaciones internacionales y la expansión colonial. El tratado fue formalmente sustituido por tratados posteriores como el Tratado de Madrid de 1750, que dio lugar a nuevas fronteras coloniales en América, tomando en cuenta nuevos descubrimientos y nuevas dinámicas políticas. La extinción de los tratados de Tordesillas fue, por lo tanto, el resultado de lo que era la incapacidad del tratado para adaptarse a los cambios del contexto global, de modo que lo llevó a lo que era la extinción. Después tenemos que, como la relación de las causas de extinción de los tratados, este ejemplo que les he llegado a mencionar demuestra cómo un tratado puede extinguirse por la causa de cambio fundamental de circunstancias, que en este caso el descubrimiento y la intervención de otras potencias europeas alteraron completamente las circunstancias bajo las cuales el tratado original fue firmado, haciendo que las disposiciones del Tratado de Tordesillas no fueran viables, por así decirlo, ni aplicables. En este caso fue un claro ejemplo, ¿no?, que cómo los tratados internacionales pueden llegar a su fin cuando las condiciones políticas, geográficas o sociales, por así decirlo, que dieron lugar a su firma cambian de forma radical, que ya no es nada como era antes, por así decirlo, y que según la Convención de Viena, un tratado puede considerarse extinguido cuando un cambio significativo de las circunstancias hacen totalmente imposible que las partes continúen cumpliendo con el tratado, como ocurrió en este Tratado de Tordesillas. Y como conclusión, pues de cerrando ya el tema del Tratado de Tordesillas, que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo un tratado puede ser extinguido durante un cambio fundamental de las circunstancias, que ese tratado, que fue crucial para lo que era la organización de las colonias europeas en el Nuevo Mundo en ese entonces, se volvió obsoleto debido a la expansión y exploración de la colonización, ¿no?, que más allá de las líneas originales lo que produjo era una sustitución por acuerdos posteriores. Y este ejemplo subraya la importancia de entender cómo los tratados pueden extinguirse y cómo el derecho internacional se adapta a lo que son las nuevas realidades. De modo que esta información yo la saqué de la bibliografía de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que era de 1969, como se lo mencioné durante todo el video. También tenía lo que eran los tratados internacionales y la extinción de los tratados, que aquí me basé también de cómo ocurre, qué puntos son los que hay que tomar a consideración. Y también tengo a Gutiérrez M., que en 2016, la extinción de tratados internacionales, que tiene una edición internacional.
De modo que, como cuarto punto, tomé en consideración a la UNESCO, que también tenía información sobre el Tratado de las Tordesillas y la historia de la división colonial. Y ya llegando al final de esta tarea, de este video, en conclusión, el cambio fundamental, ¿no?, de las circunstancias es una causa clave para la decisión de los tratados internacionales, como ocurrió en el Tratado de las Tordesillas. Y como reflexión, este ejemplo subraya cómo los tratados deben adaptarse a los cambios globales, como los nuevos descubrimientos y las realidades políticas, para seguir siendo efectivas o realmente relevantes en lo que es la actualidad. De modo que, sin más que comentar, me despido. Muchas gracias a la abogada Yesenia Yolisa Aguilar Santos por la oportunidad y por haberme asignado este tema de trabajo. Feliz noche.